Dios los bendiga, amada iglesia del Señor. Estamos en Conectados con Dios, un tiempo especial para meditar en la palabra de nuestro Señor y ser desafiados y también animados por medio de ella. Queremos invitarte a que puedas compartir tus testimonios de lo que Dios está haciendo por medio del estudio de su palabra. Nuestra boca no tiene que callarse, tenemos que seguir proclamando la grandeza del Señor, aun cuando las circunstancias no sean las mejores. Hermano, eso no debe de afectar nuestra mente ni nuestro corazón, sino que nuestra fe tiene que darse a conocer. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Así es. Creemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Correcto. Entonces levantémonos, hermanos. Sabemos que estos tiempos son difíciles, pero no estamos solos. Tenemos que pasar por estos tiempos de dificultad, sí, para que la iglesia del Señor, hermanos, crezca. Para que tú y yo podamos, hermanos, fortalecernos más y más en el Señor. Para que nuestras raíces se profundicen en la presencia de Dios y seamos esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo quiero animarte a que estos momentos saquen lo mejor de usted. Saquen lo mejor de la iglesia, que es, hermano, ese trabajo de evangelización, ese trabajo de discipulado. No podemos entretenernos, no podemos bajar la guardia, no podemos desenfocarnos. Tenemos que seguir trabajando. Vamos a hacerlo con mi familia, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo con personas que tenemos contacto en la semana. Vamos a evangelizar y vamos a discipular, hermanos, aún con nuestro propio testimonio, con la manera como ellos nos ven, que enfrentamos el día al día, las necesidades que se levantan, hermanos, cada momento, que con nuestra perseverancia y nuestra fidelidad muchos sean tocados porque creemos en el poder del Señor. Seguimos en esta serie, hermanos, seguridad para aquellos que confían en el Señor. Y hoy vamos a estar meditando en el Salmos 91, versículo 5 al versículo 7. Quiero invitarte que ahí donde estás, abras tu Biblia, reunido con tu familia, ya sea en tu mesa o en tu sala, y dejemos que la palabra sea el consuelo, hermanos, pero también la renovación, hermanos, para nuestras vidas. Estudiemos, vamos a meditar en estos pasajes. Leamos, hermanos, Salmos capítulo 91, versículo del 5 al 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos podemos decir amén a esta preciosa palabra del Señor? Estos son promesas, hermanos, que tú y yo tenemos si hemos decidido habitar bajo el abrigo de nuestro Dios Altísimo. Hoy vamos a tener como tema, hermanos, no temeré porque Dios cuida de mí. Puedes decirlo hoy, en estos momentos, no temeré porque Dios cuida de mí. La noche, hermanos, la noche, un día antes de que los soldados salgan al campo de batalla a pelear, se convertía en el momento más difícil de la vida de un soldado. Las horas se hacían muy largas, pues el hecho de pensar de que al día siguiente en el campo de batalla podían perder la vida, eso embargaba de temor sus corazones. Había una lucha interna en su interior. Había una angustia, hermanos. Y esa lucha interna era producto de una situación externa que ellos estaban pasando, que era una guerra, que tenían que pelear, que tenían que enfrentarse con el enemigo. Y muchos de ellos, a horas, hermanos, de la batalla, ¿qué hacían? Desertaban. Hermanos, hoy queremos compartir, no temeré al terror nocturno. Nosotros, hermanos, también somos atacados por cosas externas que hay alrededor nuestro.
Y más ahora cuando nuestro presidente ha alargado este estado de emergencia, hermanos, por 2 semanas más. Estamos siendo, hermanos, probados. Pero ¿saben qué? Estas cosas externas tienen la capacidad de influenciarnos de manera interna y tocar nuestro corazón de forma tan profunda que nos puedan llevar a una gran angustia y aún incluso a la desesperación, que nos puede, hermanos míos, paralizar, que nos puede desmoronar, que nos puede llevar, hermanos, a la depresión. Yo quisiera que hoy, hermanos, podamos tomar esta palabra, pues en este versículo, hermanos, el salmista interviene para instruirnos y nos dice: no temerás al terror, a estas circunstancias, hermanos, que hoy estamos viviendo. Yo no tengo que temer, yo no tengo que dar cabida al pánico, yo no tengo que ser una persona que transmita miedo, que transmite, hermanos míos, temor. Al contrario, hermanos, se alargó este tiempo de cuarentena, seguimos nuevamente en casa. Sé que para muchos es difícil de no salir y ya la ven, hermanos, muy complicado porque están pasando momentos difíciles. Pero que la palabra del Señor hoy nos lleve a mirarlo a Él y a decir: Señor, yo no voy a temer, porque sé que tú peleas por mí. Porque sé, Señor, que yo soy un soldado y un soldado de Jesucristo. Y no soy un soldado que deserta, sino un soldado que enfrenta al enemigo. Y no lo enfrento solo, lo enfrento con la autoridad y lo hago en el nombre de nuestro Dios poderoso. La segunda parte dice: ni saeta que vuele del día. Aquí el salmista nos está hablando dentro de un contexto de batalla. Esas flechas que eran dirigidas por tiradores efectivos son las mismas que el enemigo, hermano, está utilizando y las dirige en nuestros puntos más débiles que nosotros podamos tener. Sean espirituales, mentales, aún incluso materiales. Creamos por fe que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Quiero invitarte que ahí en tu casa, rodeado de la familia, podamos decir: Señor, tú tienes el control de todas las circunstancias. Hermanos, cuando nos sentimos atrapados por el temor y la angustia, lo que estamos evidenciando es nuestra falta de confianza en Dios. Que lo que estamos reflejando es que no estamos mirando a Dios, sino que estamos mirando las circunstancias. Es cierto, no podemos hacernos ciegos de lo que está pasando alrededor, ni tampoco sordos de lo que estamos escuchando, pero ninguna cosa que podamos escuchar, aún ver, tiene, hermano mío, que influenciar nuestro corazón y nuestra mente más que la misma palabra de Dios o las promesas del Señor que nos ha dado a nosotros como su pueblo, hermanos. La palabra de Dios no tiene que estar en segundo ni en tercer lugar. La palabra de Dios tiene que ser la base que sostenga nuestra casa, la base que afirme tu vida, que guarde tu hogar, que nos proteja en estos momentos difíciles, mi hermano. Pero si nosotros comenzamos a dar cabida, hermano, a esas saetas que vuelan de día, van a atacar la parte más débil que puede ser nuestra mente, que puede ser nuestro corazón, que puede ser nuestras necesidades materiales. Hermano, recordemos que estamos en una lucha espiritual como hijos de Dios. Sea de noche o de día, hermanos, no debemos temer a ninguna clase de problemas o situaciones, por más difíciles que se levanten y aún puedan existir. ¿Por qué? Porque como muy bien lo hemos estado meditando en el versículo 1, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, estará ¿qué? Confiado. ¿Por qué la iglesia, hermano mío, no se tiene que callar? Porque está confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque escudo y adarga es su verdad. Su palabra es verdad para todo aquel que lo cree, hermano mío, que se apodera de ella, hermano, y que lo vive. Cuando tú y yo nos apoderamos de la palabra y la vivimos, esa palabra tiene poder para cambiar nuestras circunstancias
y para hacer un milagro y ver el poder sobrenatural de Dios obrando alrededor nuestro. Veamos el versículo 6. Miremos dos cosas a las cuales también no debemos tener temor. Dice, pestilencia que ande en oscuridad. La primera parte de este versículo es una repetición de lo que ya el salmista resalta en el versículo número 3. Ya lo hemos meditado, ¿verdad? La peste destructora. Lo que hoy estamos viviendo, esta enfermedad, esta pandemia del coronavirus que está azotando nuestro país y el mundo entero. Pero recuerda, si Dios, hermanos míos, enfatiza una palabra, es porque quiere resaltar una verdad para que no se nos olvide y quiere afirmar nuestra fe. Dios puede librarnos de toda peste destructora, amén o no. Amén. ¿Y tiene poder para sanar toda enfermedad? ¿Sí o no? Sí. Nuestra vida tiene que estar confiada en el Señor. Y si en algún momento, hermanos, algo tocar en nuestro corazón y podamos estar enfermos según la voluntad del Señor, Él obrará. Pero nosotros, hermanos, tenemos que seguir confiando en nuestro Dios y no temer a ninguna peste destructora. Hay que tener los cuidados y la prevención de vida, amén, sí. Pero sobre todo ello, mi confianza no está en que yo me cuide y tenga que ser prudente en estas cosas. Por encima de esto, mi confianza está en ¿quién? En el Señor, porque Él está cuidando de nosotros. La otra cosa que tenemos también, por la cual no hay que temer, es ni mortandad que en medio del día destruya. Tiene la idea de grandes catástrofes, desastres naturales como terremotos, huracanes, desbordes de ríos, huaicos, inundaciones, etc. Pero por más catástrofe natural que haya, no tenemos que temer. Quiero invitarte, vamos a abrir la Biblia en Salmos 46, versículo 2 al versículo 3. Vamos a leerlo. Salmos 46, versículo 2 y versículo 3. ¿Qué dice? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Las luchas y pruebas pueden llegar como un terror o como una saeta, como una pestilencia o como una mortandad que en medio del día destruya. De la manera o forma como llegue, hermano, Dios es capaz de defender a su pueblo. Dios es capaz de cuidar de su rebaño. Dios es capaz de ser como aquella gallina que cuida a sus polluelos, hermanos, y los defiende cuando se sienten amenazados, cuando están en peligro. Hermano, tú y yo tenemos que correr a nuestro Dios y refugiarnos en sus promesas, refugiarnos en su presencia. Ahí encontrar, hermano, la fortaleza para seguir cada día avanzando. Aprópiate del versículo 7. Leamos el versículo 7 y me gustaría que puedas creerlo. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este pasaje afirma la seguridad de aquellos que están en la presencia del Señor, que gozan, hermanos míos, de esa tranquilidad. Y eso me gustaría que hoy la iglesia del Señor pueda experimentar en sus vidas. Tranquilidad. Sé que son tiempos angustiantes. Sé que son momentos difíciles para muchos. De repente para usted que nos estás escuchando dirás, pero pastor, tú no sabes mi necesidad. Tú no conoces lo que yo estoy viviendo. Tú no conoces mi realidad. Pero mi hermano, por encima de las circunstancias que tú puedas estar pasando, saben que hay un Dios. Si eres cristiano, si eres un hijo del Señor, Él guardará de tu vida, Él cuidará de ti, Él proveerá para tus necesidades. Pero si tú no conoces al Señor, ven a Él, arrepiéntete, pide perdón por todos tus pecados
y encuentre en el Señor la fortaleza, el renuevo, aún incluso Dios es misericordioso y Dios tiene la capacidad para proveer para nuestras necesidades, y nosotros verdaderamente creemos y confiamos en el Señor. Este pasaje nos da la garantía de que el Señor será nuestro refugio en tiempos de angustia. Nos protege, hermanos, de peligros espirituales y físicos. Nuestro Padre protector se encargará de romper, hermanos, toda trampa, toda maquinación que nuestros enemigos estén planeando para destruirnos. Muchas cosas podrán pasar a nuestro alrededor, pero no nos caerá. Muchas cosas podrán suceder alrededor de nosotros, pero ninguna de ellas nos podrá tocar. Miles caerán a nuestra derecha y a nuestra izquierda, pero como dice la palabra del Señor, los que están en su presencia, podemos, hermanos, mantenernos de pie frente a cualquier plaga, hermanos, y adversidad. ¿Pueden nuestras mentes pequeñas comprender el gran amor de Dios? En los momentos difíciles, puede que te has hecho esta pregunta, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué esto nos está ocurriendo justo en estos momentos? Que no tenemos dinero, que la situación es difícil. Cuando el diagnóstico de repente de un médico te deja frío, cuando la decisión de una corte está en tu contra, cuando el banco te llama para darte una mala noticia, cuando una tragedia viene tras otra y toca tus entrañas, toca tu corazón, mi hermano, te haces la pregunta, ¿pero por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Nuestras preguntas angustiantes tratan de encontrar respuesta al dolor, al problema y a las circunstancias difíciles, hermanos, que estamos pasando. Mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué todo esto? Pero es para volvernos a Dios, iglesia. Es para buscar al Señor. Es para ordenar nuestros caminos. El mundo le ha dado la espalda al Señor, pero esta es una oportunidad para que hoy podamos pedir al Señor misericordia, para que Él extienda su mano, mi hermano, y derrame su perdón, y muchos puedan venir a Él, hermano, con una actitud de arrepentimiento, dejando a un lado el pecado, y aún nosotros como iglesia, dejando a un lado la religiosidad y la pasividad, para poder verdaderamente, hoy estamos aprendiendo verdaderamente a confiar en nuestro Dios, no solamente decirlo, sino hoy en estos tiempos de dificultad a vivirlo. Romanos, el capítulo 5, versículo 3 al 5, ábrelo, abre tu Biblia, vamos a leer juntos la palabra. Romanos 5, del 3 al 5 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Hoy el Espíritu Santo quiere ser más activo que nunca en su iglesia. Pero no contristemos al Espíritu Santo por pecados ocultos. No contristemos, hermanos. Ni dejemos, hermano, que la carnalidad tome el control de nuestra vida. Que el poder, hermano, y el ministerio del Espíritu Santo no está fluyendo como debería de ser en la iglesia del Señor. Este pasaje nos enseña que nosotros obtenemos esperanza, desarrollamos carácter y aprendemos a perseverar, ojo, a través de las dificultades. Las pruebas y las dificultades forjan el carácter del creyente. Lo llevan a otro nivel, a que él aprenda a perseverar, a ser constante, a que si se cayó se levante y siga adelante. Hermano, a que aprenda a esperar en Dios. Cuando estamos pasando un momento difícil, Dios está con nosotros, porque en Él confiamos, en Él confiamos, en Él confiamos. En Él está nuestra seguridad, mas a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque no tenemos temor, porque estamos, hermanos, bajo el abrigo del Altísimo.
Quiero invitarte que hoy puedas tú decir, no temeré. Puedas tú apropiarte de estas palabras. No temeré, no caerá sobre mí, a mí no me llegará, porque sé que Dios cuida de mí, cuida de mi familia. Vamos a orar, amada iglesia del Señor. Padre, te adoramos. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea el bálsamo a nuestras vidas, a nuestros corazones en estos tiempos. Que crezcamos espiritualmente, que aprendamos a confiar en ti, en medio de la adversidad. Hay preguntas, Señor, que de repente hoy no tienen su respuesta. Pero sabemos, Señor, que la tribulación, Señor, produce un carácter como el de Cristo. Nos lleva, Señor, a humillarnos, a reconocer que no podemos hacer nada sin ti. Y que Dios, simplemente nosotros tenemos que aprender, Señor, a confiar y a ponernos en tus manos. Guarda tu amada iglesia, cuida a nuestros amigos en el nombre de Jesús. Adelante, amada iglesia, seguimos orando, seguimos buscando al Señor, seguimos confiando, hermanos, en sus promesas, porque sé que Dios está con nosotros. No estamos solos, Dios está con nosotros. Los amamos, hermanos. Un abrazo fuerte desde aquí, que llegue a sus casas, que te llegue, hermano mío, esa bendición de Dios. Estamos orando por ustedes. Dios me los bendiga.